Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente es un placer ver tantas caras y además pensando que es de la población general, algunos pacientes, pero también gente sana que tiene el interés de aprender, de saber cómo tiene que cuidarse y cómo mejorar su salud cardiovascular. Que esto es lo que vamos a intentar hacer en esta corta mesa, pero que va a ser, creo, intensa y esperamos que sea de vuestro interés. Desde mi perspectiva, pues yo salgo bastante de mi zona de confort porque, como ha dicho la doctora Carolina Ortiz, pues hace mucho tiempo, muchos años, que empecé a dedicarme a estudiar la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y esto surgió desde mi entorno próximo, el diario, el cotidiano, el que tengo todos los días, que es la unidad coronaria, donde ingresan pacientes con emergencias cardíacas, con infartos, paros cardíacos, insuficiencia cardíaca. Entonces, desde ahí, pues observando, en muchos casos veíamos cómo las mujeres llegaban tarde, cómo no se les había tratado bien, adecuadamente para su patología, cómo en algunos momentos se desestimaban tratamientos por la posibilidad de que fuesen muy frágiles, por ejemplo, y no lo fuesen a tolerar, y que en general entonces, y ahora todavía, pero afortunadamente ha mejorado, los resultados, la evolución clínica era peor en la mayoría de estas emergencias en las mujeres que en los hombres. Esto es un tema que me ha apasionado extraordinariamente a lo largo de todos estos años, ya hablamos ya casi de 10 años, y que además empecé justamente en una mesa que compartí con el doctor Fuster, que me hace gracia pensar que compartimos también esta gran figura de la cardiología, porque estuve 1 año y medio en Nueva York haciendo un fellow con él directamente, y que además fue él el que moderó esa mesa con la que empecé en esta andadura que para mí ha sido muy importante porque también me ha permitido conocer a mucha gente, diferentes sociedades, diferentes ámbitos académicos, como por ejemplo puede ser la Sociedad Europea de Cardiología, que han mostrado mucho interés para mejorar la enfermedad cardiovascular de la mujer, y además porque es muy importante asegurar y garantizar la equidad de los pacientes a mismos síntomas, mismo diagnóstico, mismo tratamiento. Ahora voy a hablar, y digo, salgo de mi zona de confort porque voy a hablar del cuarto trimestre, y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el cuarto trimestre con toda esta andadura tan diferente? Pues he creído, ya hace tiempo, ya lleva creo que más de 1 año y quizá 2, pensando en la importancia que tiene la prevención. La prevención es el pilar de para mejorar la salud cardiovascular de la población. Y esto a veces desde un punto de vista en el que estamos acostumbrados a trabajar con una gran cantidad de adrenalina, como puede ser estos casos complejos que vemos en las unidades de intensivos cardiológicos, pues es algo que a veces infravaloramos y decimos, bueno, esto que se ocupe otros. Pero al final, ante la insistencia y la importancia que tiene, pues en un momento dado pensé que era necesario escribir un documento de cooperación entre diferentes asociaciones y sociedades de España, como son la de medicina de familia comunitaria, medicina de enfermería, nutrición, pediatría, etcétera, y además desde la Sociedad Preventiva de Cardiología, para escribir un documento que recogiese una serie de normas y de conocimientos basados en la actualidad científica
lo más actual que tenemos para hacer unas recomendaciones que pudiese llegar a la población general desde los profesionales sanitarios. Y para esto tuve la gran suerte de contar con personas que son claves en la prevención, como son la doctora Raquel Campuzano, la doctora Almudena Castro, la doctora María Goya, que siempre está con nosotros, y la doctora Carolina Ortiz, que se encargó de revisar toda la parte de la prevención de una patología que afecta mucho a las mujeres y que tiene una gran mortalidad, como es la insuficiencia cardíaca. Este documento se ha publicado recientemente, lo hemos publicado primero en inglés, pero ahora se está traduciendo, y lo que intenta es hacer una revisión exhaustiva hasta donde nos ha permitido el límite de las páginas que tiene la revista para cada artículo, pero hace una revisión de cómo son, qué se debe de hacer, cuáles son las recomendaciones para identificar y tratar los diferentes factores de riesgo cardiovascular en las mujeres a través de todos los ciclos vitales. Aquí podéis ver en la parte más superior como por ejemplo los trastornos psicosociales se considera un factor de riesgo cardiovascular, el uso de contraceptivos, el síndrome poliquístico, el aborto, el tener niños de bajo peso, el tener niños antes de las 37 semanas, el padecer diabetes gestacional, las alteraciones de la hipertensión durante el embarazo, el haber tenido un cáncer de mama por la radioterapia que calcifica las arterias coronarias y también por el tratamiento autoinmune que se da o citostático que puede alterar el corazón. Y también, como no, de lo que hemos hablado, la menopausia. El punto ahora que nos vamos a tratar es fundamentalmente el embarazo y el cuarto trimestre después del embarazo, y ahora hablaremos de ello, y después están los factores clásicos como son la diabetes, el tabaquismo, sobrepeso, sedentarismo, hipertensión y dislipemia. ¿Qué es el cuarto trimestre? Se define el cuarto trimestre como el periodo de 12 semanas posparto. ¿Y por qué es importante esta definición? Porque el 70% de las muertes maternas ocurren en este periodo y casi un 40% ocurren en las primeras 6 semanas del posparto. ¿Y quiénes están quiénes son las mujeres que están con alto riesgo? Sobre todo las que tienen más de 30 años, que ahora ya esto es generalizado, las pacientes de etnia hispana, las afroamericanas, las que han tenido múltiples gestaciones y las mujeres con cardiopatía. No quiere decir que las otras estén libres, pero estas son las que tienen más riesgo. Estos son los datos de un registro español de mortalidad materna y perinatal, de un registro que se hace a nivel de la Sociedad de Ginecología, creo que es, y que recoge la mortalidad materna y que siempre es superior que la que muestra el Instituto Nacional de Estadística, o sea, hay algo que falla. Estos son datos del 2022 y vemos cómo la tasa global es de 7,1, mientras que el Instituto Nacional de Estadística habla justamente prácticamente la mitad, 3,5. ¿Y cuáles son las causas más importantes de mortalidad materna? Pues el tromboembolismo pulmonar. Recordar, por ejemplo, ese problema que tuvo aquella tenista, Serena Williams, es eso, tromboembolismo pulmonar, que se produce porque la sangre es más espesa, es más densa se coagula más durante el embarazo y en el posparto. Luego, la preeclampsia, que es el aumento de tensión durante el embarazo. Y luego el siguiente también es la cardiopatía previa no diagnosticada,
la hipertensión pulmonar, que es una clase de enfermedad muy específica que afecta más a las mujeres que a los hombres, y la insuficiencia cardíaca. Y ahora, centrándonos en el tema que tengo que hablar, vamos a hablar de las complicaciones que pueden aparecer durante el embarazo y qué puede ocasionar, qué riesgo cardiovascular ocasionan. No todas las alteraciones y que suponen un riesgo cardiovascular tienen la misma magnitud, o sea, actúan de la misma manera. Y aquí hemos hecho esto en este artículo, que la verdad hemos tenido mucho trabajo, pero creo que estamos todos satisfechos del resultado. Y lo que hemos visto es que el tener la tensión alta, la eclampsia, que es una tensión alta con otras características, pero una enfermedad grave, la diabetes gestacional, la que aparece durante la gestación, el tener un embarazo antes de las 37 semanas, o sea, el parto, perdón, el sobrepeso y la obesidad, que cada vez está más en el punto de mira, perdón, y luego el tener un bebé gracias. Esto es que yo tengo faringitis crónica y lo paso fatal. Gracias. Y el tener un neonato, un bebé por debajo de 2,5 kilos. ¿Y por qué vamos a pensar, ¿y por qué un bebé de bajo peso es un factor de riesgo cardiovascular para la madre? Curioso, ¿verdad? Pues porque resulta que esto es una señal indirecta de que la placenta no ha tenido una suficiente circulación para hacer que este niño tenga un peso adecuado. Y eso ya marca de que esta paciente, esta mujer va a tener a lo largo de su vida un riesgo cardiovascular diferente al de la población general. Esto, claro, se han hecho estudios para llegar a esa conclusión. Y aquí a la derecha es un poco difícil de seguir, pero si os podéis fijar en la tercera línea que pone diabetes gestacional, que está en rojo y naranja, podéis ver cómo la diabetes gestacional, las pacientes, las mujeres que tienen diabetes durante el embarazo, no es ninguna tontería, porque casi el 5% de ellas van a tener diabetes a lo largo de su vida. Y eso es un factor de riesgo cardiovascular importante. Y si vamos arriba, que pone hipertensión gestacional, pues podéis ver cómo lo que pone stroke, que significa ictus, lo siento porque lo he tenido que traer en inglés, no lo tenía traducido, podéis ver cómo la preeclampsia se asocia a un riesgo de tener ictus a lo largo de la vida casi del 8% en esas pacientes. Y el tener un niño antes de tiempo de los 37 semanas, pues aumenta poquito, pero aumenta casi un 2% más de tener problemas cardiovasculares que el resto de la población. Y por eso es muy importante detectar estos factores de riesgo durante el embarazo y en el posparto inmediato, en el cuarto trimestre, para dar recomendaciones y en algunos casos tratar, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión para evitar que esto vaya a más. Aquí tenemos estas complicaciones y ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer contra esto? Porque, bueno, la realidad es esta. No quisiéramos tenerlas, pero están ahí. Pues, ¿qué se considera, qué se recomienda en el cuarto trimestre para estas pacientes que han tenido estos problemas? Primero, sobre todo, hay que ir al médico de cabecera, además del obstetra, porque hay que hacer seguimiento. No es ir una vez, sino que hay que ir con una regularidad que después mis compañeras van a comentar. Importantísimo, durante el embarazo
también hay que tener en cuenta 4 recomendaciones saludables. 1, tabaco fuera, imposible. 2, tiempo de ejercicio, más de 150 minutos a la semana, que esos son, si contamos 5 días, pues 30 minutos diarios durante 5 días. Dieta mediterránea, que es la dieta, pues, legumbres, frutas, verduras, etcétera. Pocos hidratos de carbono. Objetivos: tener una presión arterial por debajo de 14 y de 9, un azúcar en la sangre menor de 100, pesar menos un índice de masa corporal que es del 25 kilos por metro cuadrado, y un LDL de colesterol, que es la fracción mala del colesterol, por debajo de 115. Estos son los objetivos. ¿Y eso qué significa? Pues que un embarazo, sí, es fisiológico, pero supone una sobrecarga muy importante para las madres. Para todo, fisiológicamente, supone un aumento también de los lípidos, un aumento de peso, un aumento de los requerimientos del corazón para llevar la sangre hacia la placenta, etcétera. ¿Y eso qué significa? Hay que cuidarse, hay que tener una serie de recomendaciones, hay que seguirlas para tener un embarazo sin problemas, un parto sin problemas para el bebé, para nosotras, y un posparto sin problemas cardiovasculares a la larga. Y otras recomendaciones que se hacen en el posparto: ¿cuándo hay que consultar? Cuando hay dolor en el pecho, cuando hay dificultad para respirar, cuando hay tos, cuando hay hinchazón en las piernas. Esto de que es por el embarazo o el posparto, hay que ir vigilando, esto no es normal siempre. El corazón nos va rápido, hay que mirarlo. Pérdida de conocimiento, esto es evidentemente que tienes que ir al médico. Dolor de cabeza mantenido. Cambios en la visión o una presión arterial alta o baja. Estas son signos de alarma para consultar. Pero yo ahora ya dejo paso a mis compañeras. Importante reconocer la importancia del cuarto trimestre. Ahora, a continuación, también nos hablarán de qué significa en cuanto a qué se debe de hacer en el cuarto trimestre, qué visitas se deben de seguir, etcétera. Y es todo lo que quería decir. Si hay alguna pregunta. Vale, de acuerdo. Muy bien. Y además quería agradecer la invitación a la Sociedad Española de Cardiología y a la Fundación Española del Corazón. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Bueno, pues me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento. Gracias a todos por estar aquí. Una tarde larga, y gracias, Carolina, por este movimiento, por esta iniciativa, al doctor Luis Rodríguez Padial, a la Fundación Española del Corazón, por supuesto, por contribuir a todo esto, por darle visibilidad a un problema que está ahí desde hace mucho tiempo, que parece que empieza a cambiar, como decía Leticia, y yo creo que sí, porque ya esto, de que estéis aquí, de que estemos aquí hablando de esto, es el principio del cambio, saber qué pasa, saber, o por lo menos intentar saber qué ocurre y qué es lo que podemos hacer para que esto no nos esté llevando siempre por delante, ¿no? Como género o como sexo. Y bueno, siguiendo en la línea de esta mesa, que era el cuarto trimestre, de la relevancia, porque uno se ciñe, pues cuarto trimestre, que serán 12 semanas, pues habrá que ajustarse a la salud y a los cuidados de las 12 semanas. Pues no, eso va mucho más allá, eso va para siempre, yo diría. El cuarto trimestre tiene un nombre, yo creo que bonito, porque es muy relevante, es un momento crucial, es un momento que es la oportunidad
que tenemos de revisar lo que ha pasado en el embarazo, por las connotaciones que tiene, por lo que decía Antonia, que lo del embarazo me va a afectar, los eventos adversos del embarazo, los APOS, como son la pérdida fetal, el embarazo prematuro, el parto prematuro, el bajo peso al nacer. Eso, ¿cómo es posible que vaya a determinar mi pronóstico, el de las mujeres, en cuanto al riesgo cardiovascular? Pues es determinante. Y además tenemos los factores de riesgo, como veis en esa diapositiva, que yo creo que es muy oportuna, que es de Circulation, que viene muy al caso. Tenemos los factores clásicos que también están ahí. Y esto genera una especie de situación bidireccional, esta flecha, porque no solo cambia o puede modificar nuestro futuro, para bien o para mal, vuelvo a decir, es una oportunidad. Si nos ha ido mal, también tenemos la oportunidad de tomar medidas, si hemos tenido estos problemas, sino también va a tener una implicación en el otro sentido, al siguiente embarazo, el siguiente parto. Esto es algo absolutamente dinámico que tenemos que conocer, y esto es el cuarto trimestre. Y todos, absolutamente, yo creo que la sociedad en general es consciente de lo que son los factores de riesgo. También deberíamos serlo de que no penalizan igual. La diabetes, la hipertensión, el tabaco, no penaliza igual a mujeres y hombres. Esto al margen del embarazo, hablo en general, ¿no? De tal manera que penaliza mucho más a las mujeres, 6, 7 u 8 veces más. Eso también hay que saberlo, con o sin embarazo. Pero centrándonos en el tema que me ha tocado, que es el del cuarto trimestre y el embarazo, todos estos eventos adversos son una situación que tenemos que considerar, y que durante el embarazo tenemos unos equipos fantásticos de obstetras que llevan muy bien, y si hace falta de cardiólogos, y si hace falta de internistas, que llevan muy bien a estas mujeres. Pero ¿qué pasa después cuando la mujer sale del control hospitalario y se va a su casa y se encarga y se preocupa, sobre todo, que es lo lógico, porque además eso agobia y mucho? Los que hemos tenido hijos, pues es todo ¿no? Una novedad, y no queda ni tiempo para uno mismo, y ahí un poco se pierde una oportunidad de oro, que es lo que decía, es la oportunidad de cambiar y de actuar sobre todos estos factores de riesgo. Y por eso es imprescindible una situación que se repite mucho también cuando hablamos de cardio-oncología, que luego hablará Cristina Mitrol, los pacientes en sus informes de alta y en sus factores de riesgo. Tiene que haber algo más que factores de riesgo clásicos cardiovasculares. Tiene que haber una historia ginecológica, edad de la menarquia, una historia obstétrica, 4 cosas, 4 partos, 3 a término, en fin, cómo transcurrieron, si hubo trastornos hipertensivos, eclampsia, preeclampsia, si ha habido. Todo esto es importante y relevante, y a día de hoy no figura, o rara vez lo hace, en un informe que, al menos para el cardiólogo, cuando le corresponda, o para el internista, o para el médico de primaria, o para la enfermera, o para la comadrona, que a lo mejor sigue un tiempo después, o al ginecólogo, puede poner en alerta sobre qué medidas tomar y qué tan estrictos ser en esto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos lo que decía también Leticia antes, y que estaba también comentando Antonia, tenemos algo que conocemos bien, qué es lo que pasa, pero no se acaba de trasladar. ¿Qué nos pasa? ¿Será que los profesionales no nos damos por aludidos? ¿Será que el mensaje no lo trasladamos o no lo traducimos bien hacia la población general? Por eso estoy encantada, y felicito otra vez a Carolina, porque esto de que haya una difusión general de estas condiciones y de esta situación, creo que es el principio de la mejora y de un cambio en el futuro. Y en esta monografía, que ya se publicó en el 19, me parece, o 20, que participaron, como decía antes Antonia, pues buena parte de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Cardiología, Rehabilitación y Riesgo Cardiovascular, que creo recordar que también Medicina de Familia, la Sociedad de Comadronas, Matronas. Publicaron estas imágenes que yo creo que son muy ilustrativas. Por un lado, tenemos en la A lo que depende del profesional, ¿no? Nosotros tendremos la capacidad de saber que la paciente tiene trastornos hipertensivos o diabetes gestacional, porque son los dos factores quizás que tienen más repercusión futura. Y cuando hablo del futuro no hablo del
cuarto trimestre a 12 meses visto. Hablo al año y hablo para toda la vida. Pero por parte de la mujer, como decía antes también Antonia, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que buscar atención. Sabéis que más del 40% no vuelve a pisar una consulta, no sé que le pase algo al bebé o le pase algo urgente, algún síntoma que realmente la alarme, para que busque atención médica tanto en el ginecólogo, obstetra o como en su médico de atención primaria. Entonces, esto es de una relevancia absoluta. Esta diapositiva, que ya la comentó antes también Antonia, es verdad que estas complicaciones suceden. También es cierto que no tenemos que revisar, porque tampoco podríamos, a todas las personas o todas las mujeres que vayan a tener un embarazo en el cuarto trimestre. Pero estas cosas, estas situaciones, los trastornos hipertensivos, la diabetes gestacional, el parto prematuro, el sobrepeso o el bajo peso al nacer, son predictores de riesgo. Y eso sí tenemos que seguirlos. Y tenemos que mantener unas medidas de salud básicas, que incluso ahí en los objetivos de tensión son un poco laxos. Habría que bajar un poco del 140-90 hacia 135 o 130-85. ¿Y es para todos igual? Pues no, porque hay otro aspecto clave. Las mujeres que pasan por esta situación tenemos que hacer algo fundamental: estratificar el riesgo, calcularlo. Alto, muy alto, alto, medio, bajo. ¿Tiene este riesgo? Pues tengo que aplicar estos objetivos. ¿Qué colesterol tiene que tener? ¿Qué tensión tiene que tener? Porque no es todo para todos igual, no. Por eso es también importante que se hagan esas consultas de manera coordinada con atención primaria. De hecho, deberían hacerse alrededor de 2 o 3 consultas, y como digo, una buena parte de las mujeres no acuden por su propia salud, ni siquiera teniendo estos problemas, a evaluarse en su médico de atención primaria. En los informes tampoco figura, porque quizás si figurase una alerta de que debe verse en el día, pues no sé, la semana en la primera semana, que ahí es cuando empieza la tensión a normalizarse, pero a veces se prolonga un poco más, y a veces no solo se prolonga, sino que se perpetúa. Entonces, ¿qué pasa? Ya no la tratamos la tensión, la dejamos con la aspirina que servía en el embarazo, pero que ahora igual no nos sirve para nada para vigilar una tensión arterial. Entonces, ese aspecto es fundamental, y después adaptar y reestratificar el riesgo. Las mujeres que han pasado por estas condiciones, trastornos del embarazo, trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, tienen un riesgo superior a lo normal. Entonces hay que considerarlas aparte y hacer ese seguimiento durante al menos cada año o 3, dependiendo evidentemente de la respuesta, porque puede el riesgo, pero eso yo lo pensé toda la vida, es algo dinámico. Tú puedes tener una fotografía hoy y tener este problema, y dentro de un año estás en otro escalón, para bien y para mal. Entonces eso hay que reevaluarlo periódicamente, ¿no? Y eso es algo muy a considerar. Si yo tuviera que decir, ¿qué hacemos? Pues lo que decía Antonia, a lo mejor hay que prestar atención. Yo, una cosa de verdad que les digo siempre a los residentes es prestarle atención a lo que os dicen los pacientes. Hacerles caso, por favor. Esto es ansiedad. Lo otro es que está preocupada. Es que no duerme porque está con el embarazo y nada. Tiene un niño pequeño, tiene un bebé. No, señor. A veces las personas buscan atención porque tampoco saben, la propia paciente, si eso es ansiedad, está cansada, está que no duerme, y eso a lo mejor resulta que es una depresión posparto real. Prestarle atención. Y si nosotros hacemos esto, valoramos esto, le damos valor, tenemos un paso de gigante andado para que estas mujeres sean tratadas de manera adecuada. Aconsejar, evidentemente, todo lo que supone dar información, que era lo que decía, que no la tenemos ni nosotros, o si la tenemos parece que no la utilizamos mucho, que es lo que está sucediendo, pero tampoco hemos sabido transmitir esta información. Yo creo que hay que transmitirla de otra manera. En los foros estos, que me alegro de que se organicen, donde tenemos todo tipo de personas, a lo mejor en los foros más profesionalizados no somos capaces de trasladar el mensaje, tampoco a veces desde la prensa. Yo creo que no, que el mensaje hay que trasladarlo de otra manera, un mensaje positivo. Eso habría que decirle a los psicólogos, estos que saben cosas de marketing y de publicidad, que seguro que hay mejores maneras de hacerlo, porque desde luego como lo hemos hecho hasta ahora no ha estado bien. Y tratar
y tenemos que tratar a este especial grupo. Están en su oportunidad de oro durante este cuarto trimestre para la vida, que es la hipertensión, tratarla, manejar la diabetes, que muchas veces si la manejamos prudente y oportunamente y precozmente, porque primero tenemos que contrarrestar ese diagnóstico semanas después del parto, tanto de la hipertensión como de la diabetes, y muchas veces si actuamos ahí de una forma apropiada, incluso con metformina o algún fármaco, es que podemos hacer que no sea diabética esa paciente. Oye, eso es para la vida y eso es para darle una vuelta, ¿no? Y, por supuesto, tratar el colesterol en la medida que haya que ajustarse según su riesgo. Fijaros que aquí no interviene ni la edad en la estratificación del riesgo, ni otros factores. Aquí son factores muy reales que han ocurrido muy recientemente y que, como vuelvo a decir, es una oportunidad magnífica. Y traigo a colación algo que me voy a meter en el terreno de la doctora Cristina Mitrol, porque a mí siempre me ha impactado este estudio, siempre. Y es que han seguido, fijaros, lo que son las medidas de salud. 7, ahora el Colegio Americano y la Asociación Americana añadió la del sueño como octava medida, de 7 a 9 horas. Estas medidas generales valen para todo, para prevenir las enfermedades cardíacas, para prevenirlo todo, hasta el cáncer. Y este estudio, fijaros, duró 20 años. Fueron 18.000 pacientes, de los cuales 3.000, no 3.000 exactamente, 2.800 y pico, desarrollaron un cáncer. Y si os fijáis en las líneas, la de arriba fueron aquellas personas que mantuvieron medidas de salud, 6 o 7 medidas de salud, que fueron capaces de disminuir la incidencia de cáncer hasta el 50%. O sea que fijaros la de cosas sencillas que podemos hacer con vigilar el peso, la dieta que comentabais antes, el tabaco, la presión arterial y todo lo que ya conocéis todos. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante? Porque aquí se juegan muchas mujeres su futuro cardiovascular. No ser diabéticas, no ser hipertensas, no tener un evento. Veíais lo que comentaba Antonia, la relación directa entre hipertensión o trastornos hipertensivos del embarazo y eventos cardiovasculares, ictus, infarto, la diabetes todos sabemos el pronóstico vital que tiene. Tienes que ser muy estricto, hacer un control muy bueno, porque todos tus factores de riesgo y todos el daño vascular que muchas veces se produce va a tener una repercusión a medio, a corto y a largo plazo. Por eso considero que esta es una oportunidad de oro, que tenemos que conocer profesionales y pacientes y todos los que realmente los ciudadanos, para tratar de cambiarla y mejorarla, y simplemente aplicando estas 8 medidas esenciales yo creo que podemos disminuir de forma rotunda este perfil de riesgo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, la verdad que he tenido la mala suerte, ¿no? Soy la última, antes del café, ya han contado casi todo ellas. ¿Qué les voy a contar yo? Estarán pensando, ¿no? Lo primero que quiero hacer antes de comenzar es agradecer a la SEC, porque para mí es un honor estar aquí siempre. Siempre llevo 7 años trabajando desde la SEC con los cardiólogos, y fue un éxito la colaboración, aunque todavía estamos empezando a ver los frutos ahora. Ha sido un éxito porque la clave de lo que estamos haciendo hoy en el cuarto trimestre es cambiar la mirada. ¿Qué quiere decir cambiar la mirada? Que los obstetra, que soy yo, no estamos mirando ahí al embarazo sin levantar la vista a lo que ha pasado antes y a lo que va a pasar después en la vida de la mujer. Que los cardiólogos no están mirando constantemente al corazón y han levantado la mirada y hemos empezado a trabajar. Estoy exagerando, pero es verdad que esto hace 10 años no lo hacíamos. Y ahora no solo nos preguntamos por qué un bebé no llega a término, sino nos preguntamos cómo va a impactar este parto pretérmino en la mujer. Y este es el punto clave. Yo creo que los médicos de hoy, aparte de todas las herramientas de inteligencia artificial, y confirmo lo que han comentado mis compañeras anteriormente, hemos de empatizar, escucha activa. La mejor herramienta, cuando me preguntan los residentes, digo, mi mejor herramienta no es mi habilidad, es mi escucha activa, mi empatía en la consulta, escuchar y no tanto preguntar. Y la segunda, cambiar la mirada, mirar más allá de lo que estoy haciendo como profesional en mi área. Y este es el éxito de este proceso del cuarto trimestre, porque al final es un tema que si yo me quedo con él como obstetra, que es lo que estaba pasando hasta ahora,
yo no voy a ser capaz de darle la información a los profesionales que vienen después, que serán médicos de atención primaria y cardiólogos, y la información se pierde. ¿Y quién pierde? La mujer, que tendrá consecuencias que no habremos podido cambiar. Por eso esta iniciativa es preciosa. Y haciendo una analogía con la menopausia, hace unos años ahora estamos en la menopausia visibilizando muchísimo, pero estamos en el paleolítico, en el cuarto trimestre, porque casi nadie sabe de este tema, tanto como con la menopausia. Es verdad que nos queda muchísimo camino con la menopausia, trabajamos también, pero del cuarto trimestre, si salimos a la calle y hacemos encuesta, seguramente el 1 o 2% de la población sabrá lo que es el cuarto trimestre. Pensarán que a lo mejor son embarazos tardíos, no creo que hablen de esto. Este es el primer mensaje que quería darles. Segundo, aquí yo voy a repetir, lo siento, pero trabajamos conjuntamente, tenemos diapositivas similares, pero quiero recalcar mensajes finales, ¿no? Aquí, en esta colaboración que hicimos, vienen a representar las complicaciones más importantes del embarazo, pero es que el 30-40% de las mujeres que están embarazadas tendrán una complicación de estas. 1 de cada 2 o 3 mujeres embarazadas tendrán una complicación como esta. Somos muy buenos, pero no tan buenos, porque siguen pasando, ¿verdad? Hemos conseguido reducir, y esto se lo puedo contar otro día, que la preeclampsia, es decir, ahora la preeclampsia, que al final dicen, pero esto de la preeclampsia, ¿qué es? Es hipertensión en el embarazo provocado por la placenta, ya lo comentaron antes, se implanta anómalamente y genera un cambio importante en la mujer, porque al final el embarazo no es más que una prueba de estrés metabólico en la mujer. De hecho, es la prueba de estrés metabólica más importante en la vida de la mujer. La más bestia que se puedan imaginar, eso es lo que ocurre en la mujer. Es un bebé microscópico que empieza a crecer y a requerir todos los depósitos de la mujer. Por lo tanto, todos sus vasos, su corazón, todas sus hormonas se transforman para que este bebé pueda crecer. Lo que va a ocurrir en el 30% de los casos es que habrá una patología como consecuencia de esa adaptación fisiológica. Y esto es lo que nos hace entender por qué luego esa mujer, da igual que sea una preeclampsia, un parto pretérmino, un aborto o un bebé que se muere intraútero, al final ha tenido un estrés excesivamente grande que ha dañado su cuerpo, sus vasos, su metabolismo, latente, de manera latente. Nosotros no lo vamos a ver, ella tampoco lo va a saber, pero a largo plazo podrá tener un impacto. ¿Sí? Este es el mensaje que me gustaría dejarles. Por tanto, claro, luego vienen los médicos y presentamos todos los datos y eso está claro. Es decir, ¿por qué la preeclampsia va a tener más riesgo luego? Porque fíjense, si cogiéramos a todas las mujeres que han tenido preeclampsia el primer año, la mitad, 1 de cada 2, tendrá una hipertensión. Si nadie la trata, si nadie la mira, no lo vamos a poder tratar. Diabetes gestacional, dislipemia, estamos viendo hipertensión, dislipemia, factores de riesgo cardiovascular. Parto pretérmino, síndrome metabólico, la mitad de las mujeres que han tenido un parto pretérmino, porque este parto pretérmino se ha generado por un daño metabólico en la mujer. Sí, de manera que este es el mensaje sobre el embarazo y las consecuencias que puede tener cada una de ellas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a la mujer? Porque decíamos, no, que la mujer consulte, que vaya a la consulta la primera semana, la segunda, la tercera, al mes y a los 3 meses. Quienes hayan pasado por un embarazo y un posparto saben que es la época más dura, vulnerable en la vida de una mujer después de la menopausia, ¿no? La menopausia luego la podemos hablar, pero en el momento de la vida, la trayectoria de la vida de una mujer, el primer momento más vulnerable es este. En un embarazo y un parto normal, sin consecuencias. Una mujer con un parto prematuro, una mujer con una preeclampsia que tiene a su bebé ingresado en neonatos, le dará igual su tensión, le dará igual su dislipemia, le dará igual el síndrome metabólico. Lo que quiere es que su bebé sobreviva o que su bebé no se quede con secuelas. Somos nosotros los que tenemos que de manera proactiva invitarlas a cuidarse. Si no, no lo harán. Es que no van a poder. Y todo esto durante el primer año de posparto. Es decir, que hemos dicho que son 12 semanas, pero es el primer año, está demostrado en todos los estudios que es el momento clave. Repito, diapositiva es solamente para contarles que seguimos trabajando, pero trabajamos para intentar cambiar la situación que tenemos ahora, porque no es la óptima. Más datos que ya se han comentado, pero fíjense, la preeclampsia, pensando un poco en lo que les he explicado, hipertensión aumenta 4 veces el riesgo de ictus. Claro, si tenemos una mujer con hipertensión no controlada durante un año, pues poco le está pasando, ¿no? Diabetes gestacional también aumenta la probabilidad de enfermedad cardiovascular con y sin diabetes tipo 2 posterior. Es decir,
que no es necesariamente que la mujer desarrolle una diabetes tipo 2. Una mujer, solo por haber tenido diabetes gestacional, va a tener un daño metabólico que la va a condicionar a poder tener un infarto o un ictus. Parto prematuro o un bebé bajo peso al nacer, lo mismo, mayor riesgo metabólico en la madre por este estrés al que está sometida la mujer en el embarazo. Y el impacto puede manifestarse pues, durante todo el primer año. Tenemos la oportunidad de cambiarlo y hay algunos estudios que ya muestran pequeñas medidas, telemedicina, propuestas a las madres que reducen este impacto. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta individualizar, otro punto importantísimo, no podemos tratar a todas las mujeres igual, la etnia va a importar, el estilo de vida va a importar y otros muchos factores que podemos comentar, pero esto es una visión global de lo que tendríamos, ¿no? Por lo tanto, impacta en la salud cardiovascular. A mí el mensaje que me gustaría que se llevaran es que el embarazo y el posparto puede ayudar a cambiar la salud cardiovascular de la mujer. Y para ir terminando, porque no quiero cansarles, tengo la satisfacción de presentarles la primera cohorte española de mujeres embarazadas que han tenido un seguimiento posparto. Hemos podido ver qué ha pasado en el posparto, comparando aquellas mujeres que habían tenido problemas y las que no lo habían tenido, es decir, una cohorte de nuestro hospital. Y ven aquí casi 12.000 mujeres, que realmente lo que hicimos fue mirar en gris, son las que no tuvieron problemas del embarazo y unas 2.500 que sí que los tuvieron. Y dijimos, ¿será que esto pasa también en nuestra población? Porque a lo mejor esto es un tema de América o de Noruega y Suecia, ¿no? Que son los que más publican. Realmente en nuestra cohorte, cuando lo seguimos a largo plazo, vimos que las mujeres que habían tenido un parto prematuro tenían más riesgo de infarto, de ictus o de cualquier evento que aquellas que no habían tenido problemas. Lo mismo tras la preeclampsia. Obviamente la preeclampsia el riesgo era mayor, se multiplicaba por 4, ictus, infarto o cualquier evento. Y, ojo, eso también tiene lógica con lo que hemos hablado, es un estrés importante. Si una mujer tiene una diabetes gestacional y una preeclampsia, tendrá más riesgo de tener enfermedad cardiovascular, ¿vale? Por lo tanto, el mensaje es ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad ya no es la menopausia. Ahora es el embarazo y si me apuran será la adolescencia con el ovario poliquístico. Pero este es otro tema y tendríamos que dedicarle otros 30 minutos. Las 4 T's, haciendo una analogía, fue una idea brillante del grupo decir cuarto trimestre, 4 T's, para que la paciente recuerde, cuando tienes la oportunidad de explicarle lo que puede representar, qué puede cambiar en su vida, ¿no? Y acabo con este mensaje. Esto está pensado para tenerlo en las consultas de primaria, en los hospitales. Esta infografía fue hecha para que podamos llegar a toda la población. Aún esto no está llegando. Tenemos que seguir trabajando con la infografía y no solo con los mensajes, sino también, y aquí les pongo en pequeñito porque es demasiado médico, pero no quería dejar de contarles que estamos creando ya cohortes prospectivas. Y me decían antes, uy, cuando digas prospectivas, no todo el mundo entenderá lo que quieres decir. Lo que quiere decir es que no miramos hacia atrás, sino que seguimos a las mujeres hacia adelante para precisamente crear lo que hemos comentado, crear calculadoras especiales para la mujer, incluyendo estos factores. Y esto es lo que estamos intentando llevar a cabo, con algoritmos que nos permitan codificar correctamente estos diagnósticos en el momento del alta del posparto, que llegue a primaria y que podamos hacer un seguimiento adecuado de estas mujeres. Y solo así, haciendo difusión, divulgación y además un seguimiento mucho más proactivo, conseguiremos cambiar este escenario. Muchas gracias, espero que haya podido encantarles. Bueno, muchísimas gracias a las tres por revisar un tema que yo creo que probablemente es muy desconocido, bastante desconocido para la mayor parte de los que nos acompañan. Vamos un poquito tarde, pero sí que quiero ofrecer la posibilidad de si alguien tiene una pregunta para nuestras compañeras. Sí, alguna pregunta rápida, porque un par de preguntas. Venga, pues aquí, estas dos del medio. Y luego ya el resto de preguntas para el café. Bueno, a mí es que se me han abierto los ojos. Yo tuve mi primer parto, fue prematuro. A los 6 meses el bebé murió. Y luego tuve 2 partos normales, normal. Y resulta que a partir de los 59, 60 años me subió la tensión y estoy tratada como tensión alta. Y tengo taquicardias, que también estoy tratada a partir de esa edad. Hasta ahora jamás podía haber pensado que aquel hecho pueda tener relación
en mi evolución cardiovascular. No sé si lo he interpretado bien o puedo ser una de esas mujeres. Muchas gracias. Totalmente, sí, sí. Está claro que hay otros muchos factores, pero incluso me atrevo a decir que podría haber algún factor familiar, por ejemplo, no sé si tiene hipercolesterolemia familiar o no, pero que hubiese algún otro factor que hubiese desencadenado incluso el parto pretérmino. Pero si no, simplemente podría haber sido el estrés y este impacto del parto pretérmino. Hay cohortes demostrando que esto es así, que las mujeres que han tenido partos pretérminos tienen más hospitalización por enfermedad cardiovascular. Y un poco para abrir la esperanza, hay algún tratamiento como aspirina que podría ayudar a estas mujeres, ¿no? Que han tenido, pero es algo muy, muy experimental. Todavía no estamos en ese punto, pero sí, sin duda la respuesta es probablemente sí. Y delante suya, María Jesús. Bueno, se nota que trabajo con Carolina, ¿verdad? Porque me se reconoce mi nombre. Bueno, muchísimas gracias, me está encantando, la verdad. Enhorabuena a todos los ponentes anteriores, también a esta mesa. Y mi pregunta es sobre todo para María, porque me ha gustado muchísimo cuando has hablado sobre etnia en los estudios, y quería saber precisamente, dentro de este estudio, que también os doy una enhorabuena por el estudio y sobre todo por el prospectivo, cómo actuaba, como si dijéramos, o cómo interaccionaba esa etnia. Y si no pensáis, ya esta es una pregunta en general, si la ventana de oportunidad también está en esos determinantes sociales de la salud. Muchas gracias. Wow, es una muy buena pregunta, obviamente. Sí, sí. Ojalá pudiéramos, como decían en la otra mesa, tener dinero para invertir en programas de salud y programas de soporte, ¿no? a los grupos más desfavorecidos. De hecho, en la salud global se habla de tener barrios que todos podamos disfrutar de un no sedentarismo, de un barrio lo más óptimo, ¿no? Para vivir. Pero de momento esto no lo tenemos, pero sí que podemos estratificar en nuestros estudios para ver cómo impacta la etnia o el código postal, ¿no? En el que vive nuestra paciente. Y sí, nosotros hemos visto que la asiática y afroamericana tiene peor pronóstico que la mujer caucásica. No tenemos tanta proporción de negra, de raza negra, pero sí que, latinoamericana y asiática. No tanta población negra, pero sí que hemos visto que impacta. En los estudios en general americanos, la más desfavorecida es la afroamericana. Si queréis hacer algún otro comentario, Sambola o Pedreira. Bueno, adelante, Antonio. No, uno de los factores que nosotros hemos incluido en este documento de prevención primaria y secundaria son los factores psicosociales. Los factores psicosociales tienen una gran influencia en la salud cardiovascular de la mujer por varias razones. Una es la carga mental, que no se ha estudiado con precisión, pero el tener las mujeres que tienen que tener muchos frentes abiertos y tener en su cabeza cada día el cuidado de hijos, tareas domésticas, llegar a tiempo al colegio, llegar al trabajo, realizarlo todo bien, porque todos intentamos ser superwoman, pues esto tiene un coste, y esto se está estudiando. Esto es un factor psicosocial, y aparte es que las mujeres, hay otros factores psicosociales que tienen impacto en la salud, que es que tienen una mayor precariedad laboral, menor sueldo, mayor número de horas domésticas. Hay más mujeres que han estudiado, que tienen estudios, que hombres, pero trabajan más. El 80% de las excedencias para cuidar de alguien las cogen las mujeres, sean padres, sean hijos, etcétera. Y esto tiene una repercusión. Esto no es todo gratis. No es porque sí, yo quiero, pero también me gustaría hacer otras cosas. Entonces, esto es algo importante. No se recogen estos factores de una forma ordenada, sistemática en las historias, desafortunadamente, y por eso María comentaba antes que hay que mirar el distrito donde un paciente vive para saber más o menos si esto tiene relación o no.
pero es seguro que afecta tanto a hombres como mujeres, los factores psicosociales, pero creo que en general más a las mujeres que a los hombres. Sí, yo solamente un apunte, que esto es la visión desde el punto de vista del ciudadano o del paciente, según como iremos, pero hay una visión desde el punto de vista profesional que también tiene prejuicios. Y hay una publicación de hace 1000 años de New England, que es la Biblia para nosotros, que ponían delante de los médicos a determinar un patrón de pacientes, mujer, hombre, blanco o negro, simple, con la misma sintomatología. Y había una diferencia significativa en la indicación de coronariografía para el hombre blanco y hombre. Para la mujer menos. Y la mujer negra ya, vamos, ya ni se acercaba a que se le pidieran el 0,01%. Y este sesgo y este prejuicio está también en el profesional. Y esto también hay que reflexionarlo a veces. Y también pasa con las mujeres, con la etnia y con el distrito. No solo ambiental, nosotros también participamos en eso, o tenemos responsabilidad. Bueno, pues sin duda yo creo que es un factor que hay que incluir, ¿no?, en los estudios de investigación presentes y futuros.